compañeros, doctor Gabriel Silva, Poco entendido. estudiantes. Es un gusto de parte de la cátedra Enrique Macaya Laman de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica contar hoy con el doctor Gabriel Silva Arévalo. Él es médico, pediatra, genetista clínico. Él es docente de la Universidad, de la Escuela de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala y actualmente es el coordinador de genética clínica de las obras sociales del hermano Pedro de Betancur. Es un gusto para nosotros tenerlo esta tarde eh, compartiendo sus conocimientos a nuestros estudiantes y a nuestros colegas. Doctor Silva, un gusto saludarte. Eh, lo, te dejo con la charla. Muchas gracias. Ok, Manfred, muchas gracias. Es un honor compartir con los hermanos de Costa Rica esta pequeña charla que la he tratado de hacer lo más sencillo posible para que tengamos aunque nuestra audiencia es bastante joven, me imagino, tengamos ya conciencia de lo que es la etapa de la tercera infancia, le llamo yo. Vamos a hablar entonces sobre vejez y herencia. Si me pudieras poner la primera presentación, la siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, los objetivos son sencillos, como ustedes ven ahí. Determinar rápido y descifrar el conflicto si la vejez es un evento natural o es un evento de influencia genética. Básicamente ese es el objetivo fundamental. La siguiente. No hay ningún conflicto de interés. Las fotografías que ustedes encontrarán ahí son cuadros artísticos que ilustran una ilustración con fines docentes. Únicamente ese es el sentido de los cuadros que están ahí. La siguiente, por favor, que empezamos con el primer cuadro, porque para la humanidad siempre ha sido un tremendo conflicto la vejez, dado que lo que pasa es que no queremos morir. Si ustedes ven este cuadro de Lucas Cranach, el viejo de 1546, nos ilustra cómo personas de diferentes extractos sociales llegan de diferentes medios a la fuente de la juventud. Al salir de la fuente de la juventud, ven ustedes que de nuevo salen jóvenes, pero interpretamos que ya siendo jóvenes, de nuevo se inicia la rutina que los conllevó quizás a envejecer antes de tiempo, como son los malos hábitos de comer, etcétera, etcétera. La siguiente. ¿Cuál es la definición de la vejez? Yo quiero que ustedes traten de hacer su propia definición a través de la información que yo les voy a estar brindando. Podemos observar que esa obsesión ha quedado manifiesto a través de diferentes artículos o diferentes escritos, como la epopeya de Gilgamesh, que data de 1800 a.C., es una de las primeras obras literarias registradas. Por factores de tiempo no me voy a detener a explicar la epopeya de Gilgamesh, sino que ustedes por favor busquen en la web para que vean cómo es la ilustración sobre la vejez. El antiguo dramaturgo romano Terencio declaró que la vejez en sí es una enfermedad. Sin embargo, Cicerón argumentó que debemos luchar contra la vejez como contra una enfermedad. Quizás la tendencia es a establecer que la vejez es una enfermedad. La siguiente. La siguiente, por favor.
En 1954, el doctor Robert Perlman ya cambió el concepto sobre lo que es, o él le llamó el síndrome del envejecimiento, en donde su artículo escrito en la revista de geriatría de la Sociedad de Geriatría, la Sociedad Americana de Geriatría, pues establece la relación del envejecimiento con factores externos, como hábitos, por ejemplo, que es uno de los factores externos más importantes, y ahí describe otros factores externos importantes que van a influir sobre el envejecimiento. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Envejecer es natural o es una enfermedad? Una publicación del 2015 por un equipo de investigadores internacionales declara que es hora de clasificar el envejecimiento biológico como una enfermedad. Sin embargo, en el 2018, la Organización Mundial de la Salud agregó un código de extensión en la última versión de la clasificación internacional de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Siendo estas relacionadas con causas por procesos patológicos que conducen de manera persistente a la pérdida de la adaptación y el progreso del organismo. Quizás es más ilustrativo que ustedes puedan ver la fotografía del cuadro que está allí. No sé qué es más conflictivo, llegar a la vejez o llegar a la posición que le brindan a uno, como esta señora que está acá. Pues sí, la sacan de su casa, la llevan al campo, pero la dejan allí al cuidado de los alimentos. Y ven ustedes detrás de la anciana una niña. Quizás la niña está visualizando en un futuro de la humanidad los procesos. Si trazamos una línea directa de la niña a la anciana, pues esa longevidad es la que todos tenemos que pasar. Pero debemos de llegar a la vejez con elegancia o simplemente seguir ese cuadro de que nos dejan, nos sacan, pero nos dejan por un lado. Siguiente. Entrando ya a las definiciones, tenemos que tener en claro que la ciencia que estudia la vida y sobre todo la vejez se llama gerontología, que contempla tres aspectos importantes: la longevidad, el envejecimiento y la muerte. Estos aspectos son examinados desde la perspectiva de la evolución ontogénica. ¿Qué quiere decir que la ontogenia estudia el origen y desarrollo de un organismo? Generalmente desde el momento de la fertilización del óvulo hasta llegar adulto. La siguiente. Entrando en la definición de qué es longevidad, es el tiempo y o lapso de vida de un organismo, sea desde que nacemos hasta que fallecemos. Esa línea del tiempo es lo que le vamos a denominar longevidad y generalmente está influenciada por aspectos genéticos de nuestros padres, o sea, herencia de nuestros padres. Ustedes pueden escuchar que hay familias que llegan a los 80, 90 años. Ahí hablamos de familias longevas. La vejez simplemente es un estado que es el resultado del envejecimiento. Y el envejecimiento es el cambio secuencial o progresivo en un organismo que conduce a mayores riesgos en la pérdida de la salud. Por ejemplo, salud débil, enfermedad, muerte. La siguiente, por favor. Básicamente, lo que es válido hasta este momento es que el envejecimiento tiene una teoría genética. Establece que la esperanza de vida está determinada en gran medida por los genes que heredamos. Siguiente. Aquí podemos ver que no necesariamente tenemos que ser longevos y llegar a 60, 70, 80 años. Hay síndromes genéticos que se expresan a temprana edad por defectos genéticos, como podemos ver el síndrome de Werner, donde ven ustedes la fotografía de una niña de 15 años y obsérvenla cómo está a los 48 años.
ya está deteriorada y ya se observa como una anciana. Luego un grupo de niños que tienen una enfermedad o un síndrome genético que se llama progerie, que a temprana edad tienen todas las expectativas de un anciano. O sea, tienen arteriosclerosis, hipertensión, enfermedad pulmonar, deterioro de sus huesos, etcétera, etcétera. Y esto es de orden genético. ¿Cuáles son los condicionamientos asociados? Un condicionamiento muy asociado, muy importante, es un reloj de envejecimiento inflamatorio. Voy a hablar de esto en las siguientes. Estos condicionamientos asociados tenemos la inmunosenescencia. Recuérdense ustedes que senescencia es el estado en que llegan nuestras células a un estado de vejez, por decirlo así. Al llegar las células a ser senescentes, entran en lo que denominamos en biología apoptosis celular, o sea, el tratado de muerte celular o el suicidio de las células de forma consciente para ser eliminados y dar lugar a la restauración de nuevas células. Entonces nuestro sistema inmunológico puede llegar a inmunosenescencia, a vejez. Por eso es que muchas veces las vacunas administradas no funcionan, no reaccionan, no desarrollan la inmunidad deseada contra las enfermedades porque nuestro sistema inmunológico está en un estado inmunescente, lo que nos hace presas o estar en riesgo de enfermedades infectocontagiosas que nos pueden conllevar a la muerte. La fragilidad de la salud, pues simplemente es un síndrome clínico biológico que se caracteriza por una disminución de la resistencia y de las reservas logísticas del adulto mayor ante situaciones estresantes. En fin, lo que quiere decir es que con fragilidad de salud cualquier enfermedad puede ingresar a nuestro cuerpo y producir daño y envejecimiento a sistemas o a órganos. En este caso, el envejecimiento cardiovascular es uno de los más importantes. Siguiente. Para entender esto, tenemos que establecer que creo que ustedes ya están familiarizados con los cromosomas. Los cromosomas es la biblioteca o los libros que nos heredan papá y mamá. Nuestro padre nos ha regalado 23 cromosomas y nuestra madre 23 cromosomas, de tal manera que tenemos 46 cromosomas los seres humanos. Un cromosoma, si ustedes ven, en el centro hay una ruedita coloreada de celeste que es el centrómero. La parte de arriba es el brazo pequeño del cromosoma y en citogenética se identifica como la letra P. Luego, la parte de abajo es el brazo grande que en citogenética se identifica con la letra Q. En genética debe ser lo más simple posible, de tal manera que la P de petit, brazo pequeño, pero la Q es porque después de la P sigue la Q. Si ustedes ven arriba y abajo, al final hay una parte de color amarillo. Esta es una bodega de material genético, de material de ADN y se denomina telómeros. Los telómeros albergan ese material genético que lo vamos a utilizar para reparar nuestras células cuando han sido dañadas en procesos de enfermedad, en procesos infecciosos o en trauma. De tal manera que mientras más utilicemos ese material genético, se van desgastando los telómeros y esto es lo que muchos científicos han llamado que es la causa de la vejez, el desgaste de los telómeros. Cada órgano tiene un reloj mitótico. Recuérdense ustedes que dentro del ciclo celular, la mitosis, la meiosis es muy importante para el ciclo celular y reproducción celular. Cada órgano, cada sistema tiene un reloj mitótico distinto. A diferentes horas se apagan. Sin embargo, a siguiente, debemos de considerar muy importantemente que la ley de Hayflick, que fue el doctor Leonard Hayflick quien la
enumeró un profesor de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, hizo estos avances y determinó que las células humanas no se dividen más de 50 veces. O sea que podemos tener varios procesos infecciosos, varios traumas, varias enfermedades que han dañado nuestras células y estas van a ser reparadas hasta 50 meses. Después de esto ya no, salvo las células cancerosas que no tienen límite de reproducción, porque es una manera anormal de reproducirse. Pero en condiciones normales no podemos reproducir ni mejorar nuestras células después de 50 veces de utilización del material genético que se encuentra en los telómeros. Después de esto, nuestras células entran en el estado senescente. Y utilizar la palabra senescente es muy importante porque ahí entendemos lo siguiente. Muchas células senescentes no quieren entrar a la apoptosis celular, o sea, no quieren suicidarse para ser eliminadas del organismo y dar lugar a las siguientes células nuevas, por decirlo así. Y estas células senescentes rebeldes quedan en un estado metabólicamente no funcional, pero sí producen señalización al sistema inflamatorio. O sea que constantemente están enviando señales a nuestro sistema inmunológico para producir elementos inflamatorios que van a producir inflamación en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y esto es lo que la causa del síndrome inflamatorio del adulto. Obviamente, al tener un síndrome inflamatorio del adulto, nuestro sistema inmunológico se va deteriorando. Y si encima de este sistema inflamatorio crónico nos ingresa un coronavirus, esta es una de las posibles explicaciones por qué a algunos se les complicó el curso de la enfermedad. Siguiente. El límite de la longevidad, según la ciencia, en un estudio de 2016, el ser humano no puede vivir más de 125 años. Esto es actualmente, porque si ustedes revisan la Biblia, recuérdense que nuestros abuelos decían más viejo que Matusalén. Matusalén vivió cerca de 800 años, pero actualmente el ser humano no puede vivir más de 125 años. Siguiente. Un ejemplo de longevidad es la señora que ustedes observan aquí, oriunda de Japón. En el 2018, ella, según el récord de Guinness, era la persona más longeva del mundo. Ella nació el 2 de enero de 1903 y falleció en este año, el 19 de abril. Hagan la cuenta ustedes de cuántos años tuvo la señora Kei Tanaka. Siguiente. A la vejez la he comparado yo y les pongo esta diapositiva, que es una de las muy fascinantes para mí en el estudio de la biología, como es la hipótesis de Gaia. Yo les recomiendo que estudien la hipótesis de Gaia, quizás ya la estudiaron, que fue enunciada por el doctor James Lovelock y Lynn Margulis, en donde vemos al universo como un todo, a la madre tierra muy conectada con un todo. Lo que sucede en cualquier parte de este todo, como el agua, los árboles, va a influir y va a producir enfermedad. Ejemplo de ahora, el cambio climático. Las poblaciones se han extendido, han talado árboles, han alterado todo ese ecosistema con tal de crear nuevas residencias. Y esas alteraciones en ese ecosistema a la larga van influyendo hasta tal punto de influir en nuestro clima, y ahora vemos que estamos luchando con este cambio climático. Entonces, más o menos así yo comparo lo que pueda pasar en nuestro cuerpo. Aquí tenemos la siguiente, vemos al doctor James Lovelock, que él se cuidó a sí mismo y fue muy fiel a su hipótesis. Y nació en julio de 1919 y lo perdimos en julio de este año. Cerca de 103 años vivió el doctor Lovelock. Siguiente.
Un ejemplo de cómo se altera un todo es que le voy a hacer la misma pregunta que hago yo cuando doy genética clínica eh, a los médicos residentes o a los estudiantes de la carrera de medicina. ¿Cuántos genomas tenemos? ¿Cuántos genomas tiene el ser humano? Generalmente todos contestan uno, pero se nos ha olvidado que somos portadores del genoma de las bacterias de la nariz, el genoma nasal, el genoma de las bacterias orales, el genoma de las bacterias de piel, y ahí ven ustedes, son múltiples genomas, gastrointestinal, urogenital. Nosotros portamos 20,000 genes en nuestro genoma aproximadamente. Y miren ustedes, en una placa de nuestros dientes tenemos 20,000 genes de bacterias. En el intestino distal tenemos 800,000 genes de bacterias. De tal manera que la importancia de esto es que se crió el estudio del microbioma, o sea, estudiar los genes de las bacterias para poder ver la relación entre esto y la salud. Actualmente, el microbioma ha arrojado tal información que vemos la correlación entre ciertas familias de bacterias que van a ser causantes de diabetes tipo 2, de artritis y de otras enfermedades. O sea que es muy importante también considerar el bacterioma, o sea, el genoma de nuestras hermanas bacterias que viven en el hotel de nuestro cuerpo. La siguiente. Vean los factores que pueden alterar el equilibrio de la salud. Aquí solo les pongo una pequeña revisión de cuántos virus somos a los que estamos sometidos y el riesgo de adquirir infecciones. Desde sarampión, desde varicela, desde hepatitis, desde gripes por influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratoria que afecta a los bebés de 18 meses en adelante en esta época. Vemos todos los virus que pueden darnos enfermedad y alterar el equilibrio y la vida de nuestras células. Entonces, por eso es que la vejez también, uno de sus factores condicionales es factores de medio ambiente, sobre todo factores infecciosos. Siguiente. Para el futuro, ¿qué es lo que nos espera en cuanto a la relación de esperanza de vida? En el Japón, en el 2036 se espera que de cada 3 personas tendrán 65 años. Imagínense ustedes, ¿serán productivos estas personas si no las cuidamos o si no nos cuidan? A mí me tienen que cuidar ya porque ya llegué a 70 años. Vaya que tengo hijos y esposa y pues el hacer ciencia me ayuda a estar joven. Pero debemos de cuidar a nuestros padres, a nuestra población, porque dentro de poco van a ser la mayoría. Esto podría ser un problema para un futuro porque vamos a ser población con diabetes, con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares. Debemos de educarnos y educar a la familia de acudir al médico para que él nos revise. En el libro sagrado, en Eclesiastés 38, vemos la relación que Dios pone del médico y la dolencia. Por algo fue que Dios hizo al médico. Yo sé que hay cierta tendencia a lo mal equivocado del concepto de medicina naturista, pero cuando hablamos de medicina naturista, si revisamos, cuando estudiamos farmacología, el alto porcentaje de los fármacos son extraídos de vegetales, de raíces, sean naturales, muy aparte de la medicina sintética, de moléculas sintéticas. Eso es muy diferente, ¿verdad? La siguiente. Quizás en esta diapositiva lo más importante es que les comente lo último, que se espera que el número de personas de 80 años o más se triplique entre el 2020 y el 2050 hasta alcanzar 400 billones de personas. Esto es muy importante para algunos de ustedes que les guste la política y sean candidatos algún día a dirigir el Ministerio de Salud, contemplar programas para el adulto, porque ¿qué va a hacer la sociedad
o un país donde su población sea arriba de los 80 años. Sus programas deben ser tan eficientes para que los que lleguemos a esa edad no seamos una carga, sino podemos ser todavía productivos en esos años de la vida. Eso es lo importante de conservar cómo o tener presente cómo cuidarnos para llegar a esas edades con salud y no ser cargas. La siguiente. Los gobiernos de primer mundo como el de ustedes, que esa es la opinión que tenemos nosotros en Guatemala acerca de nuestro hermano país Costa Rica, un sistema de salud que creo que es un modelo. Uno de los objetivos es maximizar la esperanza de vida. Y ya dentro de las normas, la Organización Mundial de la Salud establece un programa y ya establece normas para ese objetivo, envejecer activamente. Esto quiere decir que mediante medidas de prevención, la siguiente por favor, medidas de prevención primaria y secundaria podemos alcanzar estos objetivos. El objetivo de prevención primaria es sencillo, es educación, salud preventiva, inmunizaciones, cambio de estilo de vida. Debemos de hacer nuestra educación empezando en nuestra familia, luego en nuestra comunidad, porque todo profesional debe de extender su conocimiento a la comunidad y no solamente abrir su clínica o su oficina o estar en el laboratorio, ahí pensar que uno está haciendo el ejercicio de su profesión. Debe de extenderse a su sociedad para brindar esta medida de prevención que es muy básica y muy sencilla. Las medidas de prevención secundarias, pues sería un tamizaje para determinar a temprana edad el desarrollo de un cáncer de mama, el desarrollo de un cáncer de cuello uterino, el desarrollo de un cáncer de colon de recto, y para nosotros los varones debemos de estar alerta en cuanto a determinar a temprana edad el riesgo de un cáncer de próstata. Debemos de ir con el odontólogo, aquí no está puesto, pero el odontólogo es fundamental, porque muchas de las personas empiezan con enfermedad desde sus dientes. Los dientes picados, como llaman nuestros abuelos, es como les dijera, un depósito de bacterias que vamos a estar deglutiendo con la salud, con la saliva o mediante los alimentos, y van a ser productoras de problemas intestinales. Asistir con el oftalmólogo para evaluar la posibilidad de glaucoma. En fin, ustedes ven que hay tamizajes, o sea, prevenir, detectar a tiempo cualquiera de estas enfermedades. Esta sería la medida de prevención secundaria. Y la medida de prevención terciaria ya sería cuando la persona ha desarrollado, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, trastornos vasculares, insuficiencia cardíaca, pues viene el tratamiento médico farmacológico. Esta ya es una etapa difícil a veces de regresar a un estado normal, pero sí estabilizar la salud de la persona. Debemos de evitar llegar a estas instancias. Siguiente. Hay medicamentos para hacer que el envejecimiento sea lento. En la actualidad son medicamentos que tienen un efecto secundario. Por ejemplo, la metformina, que es utilizada para la diabetes, tiene como efecto secundario protegernos, hacer que las células envejezan lentamente. Y así hay otros medicamentos que menciono aquí en la siguiente. Por ejemplo, el felodipino, que se usa para la hipertensión arterial. Otros agentes que se usan para el Parkinson pueden tener efectos secundarios en enlantecer el envejecimiento. Esto debe ser motivo de consulta con nuestro médico, de nuestros abuelos, de nuestros padres, el médico geriatra, que es un médico internista que ha hecho estudios en geriatría, o sea, en la tercera infancia. Siguiente. Con todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿consideran ustedes que es imperativo conocer que vamos a envejecer?
Recordemos que hemos mencionado el reloj mitótico que nos marca según nuestra genética ancestral que nuestras células no se pueden regenerar más de 50 veces. Te voy a mencionar solo un punto de la de acá para que vean la maravilla del cuerpo humano, en donde uno de los órganos más valientes y que deberían ser premiados en el trato es el sistema digestivo. El estómago no cambia su acidez, sigue siendo la misma, tengas 20 años o 90 años. Sin embargo, los hábitos actuales de comer comida rápida, de beber, de fumar, de tomar aguas gaseosas, ha hecho que cambien esa acidez del estómago y entremos en procesos de inflamatorios como gastritis, como reflujo gastroesofágico, que van a deteriorar un órgano que por naturaleza puede funcionar igual de 20 años que a 90, y así otros órganos. La siguiente. Actualmente también tenemos en investigación otras moléculas farmacológicas en estudio para retrasar el envejecimiento. Estas son llamadas las moléculas, los senolíticos que van a actuar en las células senescentes, las van a eliminar, inclusive las que se vuelven rebeldes y no quieren ser eliminadas y producen el síndrome inflamatorio crónico del adulto, pues con estos senolíticos como la quercetina, por ejemplo, que son antioxidantes potentes. Recuérdense que el antioxidante más potente lo produce nuestro cuerpo humano y es la melatonina. Si tenemos buenos hábitos de sueño, vamos a tener buena producción de melatonina. Además de inducir al sueño, va a producir su función antioxidante y va a ayudarnos para que no envejezamos rápidamente. Siguiente. Ya para finalizar, no está de más que debemos de considerar desde temprana edad, desde las puertas de la juventud, el comer sano, el dormir entre 7 a 8 horas diarias, saber descansar. La interrelación social es muy importante, no ser una persona aislada ni silenciosa, sino tener una buena relación social con nuestros vecinos, con nuestros compañeros. Y algo que debe ser la disciplina diaria de nuestro cuerpo, el ejercicio, porque mente sana, cuerpo sano. Por último, si el estudio o el análisis de la vejez, que ha sido una obsesión para la humanidad, porque la muerte está encima de la vejez, y se ha tratado de descubrir la fuente de la juventud, pues casi estamos cerca de esta fuente. Y en esta diapositiva les presento yo 4 genes, el OCT4, SOX2, KLF4 y el otro conocido como los factores de Yamanaka. El doctor Yamanaka estudió estos genes que son factores de transcripción que inducen los cambios de expresión génica y hay una remodelación epigenética. O sea que simple y sencillamente nos lleva a jóvenes. Ahí ustedes ven, aquí en esta cámara entran ratones con sus bastones y ya salen jóvenes con ganas de toda una vez iniciar el proceso de fumar, beber, comer McDonald's, etcétera, etcétera. Porque al ser humano le cuesta aprender las cosas buenas. Si no, vean ustedes las guerras. La historia de la humanidad ha sido de guerras y actualmente seguimos en la misma, pensando que ya llegamos a una edad de la humanidad donde la madurez del ser humano ya nos haríamos ser hermanos, nos haríamos hacer un mundo mejor, ver la condición de nuestro vecino, ver cómo colaboramos para este mundo mejor. Con esta diapositiva ya se imaginan ustedes, dentro de poco pueden ir a la farmacia y decir, por favor, denme un paquete de Gen 4 porque tengo problemas en mis huesos. O denme un paquete de células madres para regenerar mi corazón. ¿Cuánto es? $10, ahí están, se los dan y se van a su casa y ustedes se lo van a administrar. Creo que no va a ser eso, pero esto trata de dar a entender. Siguiente, para finalizar, todos tenemos derecho a soñar.
y despiertos. Yo soñé despierto y paré en mundos inimaginables. Aquí estoy enfrente de la casa donde nació el autor del libro de Don Quijote de la Mancha, acompañado de mi eterno amor, quien siempre me ha acompañado en este camino de la ciencia, que me motiva y me quita problemas. Siguiente. El objetivo final, en la siguiente vamos a ver cuál es el objetivo final. Es que esa alegría de juntarnos con nuestros hermanos de niños, también lo hagamos en la tercera infancia. Aquí en la primera foto vemos, estamos juntos todos en la primera infancia y en la siguiente estamos todos con la tercera infancia. Ese sería el objetivo fundamental de ponerle atención al proceso del envejecimiento y a la calidad de llegar a ese estado de envejecimiento. Ay, ¿no creen ustedes que es una verdad que nacer y vivir es un don divino y debemos de morir con dignidad? Pues está, y llego con la siguiente que no tiene límites, el infinito camino de la vida, según esta diapositiva que la extraje de la música de Interestelar. Dejo ahí la conferencia, espero haya sido objetiva y sencilla para que ustedes puedan sacar sus conclusiones. Muy bien, doctor Silva. Le agradecemos mucho la excelente charla que nos has dado. Ahora abrimos un espacio para preguntas eh, para los participantes. Yo le iba a preguntar, yo le iba a preguntar un momento mientras eh, alistan preguntas o algo. Las famosas zonas azules. Doctor, ¿qué nos puede hablar? A las famosas zonas azules, Las dame zonas más azules mundiales, en relación a a qué, la Manfred. parte genética o la parte biológica. ¿Qué, qué consideraciones existen? Mira, no me gusta hablar mucho de esto porque da motivo a muchas conjeturas. Ajá, Hasta el momento, mira, ahorita ha venido una corriente de escribir, pero no en las revistas que deben de ser. Tú sabes que para darle validez alguna o consideración a algunas propuestas, uno debe revisar las revistas Science y Natura. Hay algunas otras en medicina, pero generalmente si no son revistas rigurosas, pues solamente estaremos pensando en posibilidades de esto. No me gusta hablar mucho de esto, Manfred, porque primero no es mi campo ya sabes tú que es mi campo de la genética clínica, ujú. enfermedades y búsqueda del gen causante de estas y el tratamiento, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, alguien que desee realizarle alguna pregunta al doctor Silva. Esto sucede muy frecuentemente en todas las charlas, Ajá. pero aquí hay una. Aquí hay una de Felipe Araya, dice sobre los telómeros, no me queda muy claro, pero si se lograra que no se acortaran o desgastaran, se podría detener el envejecimiento. Así es lo correcto. Si los telómeros no se desgastaran, obviamente no habría esa condicionante e influencia en el desarrollo del envejecimiento. Pero para ello debemos de estar sanos. Y si queremos estar sanos, pues debemos de tener básicamente la dieta sana, lo más natural posible, los hábitos del ejercicio, dormir bien nuestras 7, 8 horas, buenos pensamientos, energía positiva, tener nuestro cerebro trabajando constantemente
pero cuando hay que descansar, hay que saber descansar. Nuestra conducta de ir una vez al año con nuestro médico de familia para que nos revise, claro, no nos invente de enfermedades, ¿verdad? Pero eso sería algo muy maravilloso para detener el desgaste de los telómeros. Excelente, muy bien. Excelente, doctor. Y Felipe, muchísimas gracias por su pregunta. Sí, gracias, Felipe. Generalmente esto me pasa imagínate cuando hablamos ya de genética pura, de enfermedades y mecanismos de producción. Yo creo que no se hacen preguntas por el temor a que piensen que uno está haciendo una pregunta muy infantil, pero en ciencia, honestamente, en ciencia, lo infantil es lo que mejor se desarrolla y son las mejores preguntas. Ajá, exacto. Exacto. Vamos a ver si. Bueno, doctor Silva, para la Universidad de Costa Rica, en especial la Escuela de Estudios Generales, fue un gran honor contar con sus valiosos conocimientos y tan valiosa charla. Como siempre, le agradezco ese gran espíritu humanista que tienes, ese don de persona, de servicio hacia la comunidad y hacia sus seres queridos. Eh, no me queda otra de agradecerle por esa transmisión de los conocimientos. Muchísimas gracias por darnos ese tiempo tan valioso y, y saludo a ese hermoso y grande país, Guatemala. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano Manfred. Nuestra amistad ha perdurado muchísimos años. Saludos a don Gustavo y ya sabes que con gusto estoy para servirte. Muy bien. Feliz tarde. Adiós. Feliz tarde. Muchísimas gracias, don Gabriel.